Creo que varios, si no es que todos los que están escuchando esta reflexión bíblica esta mañana, estarán de acuerdo conmigo respecto a lo incómodo y en ocasiones difícil que en algunas situaciones resulta confrontar a alguien por Y o X motivo. Muchas veces las personas, incluyéndonos nosotros mismos, no tenemos las mejores reacciones cuando somos confrontados, aunque los demás seguramente tengan la razón. No obstante, la confrontación manejada con amor, sabiduría y humildad, y con justas razones, en realidad es una bendición porque nos ayuda a ver los errores que muchas veces nosotros mismos no vemos. ¿Dónde, cuándo y de qué manera nos desviamos o nos equivocamos en el camino? En nuestro devocional de hoy, la Escritura nos muestra la confrontación entre dos gigantes de la fe, que gracias a Dios fue muy bien recibida y de bendición para todos. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero invitarte a que veamos lo que nos enseña el apóstol Pablo esta mañana en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Este reconocido incidente entre Pablo y Pedro deja en claro, o más bien muy en claro, dos cosas. En primer lugar, Pablo tenía la autoridad apostólica como para reprender al mismo Pedro cuando fue necesario. Pero en segundo lugar, la verdad del Evangelio constantemente es atacada, que incluso un apóstol tan grande como Pedro se vio presionado a transigir. Ante los ojos de Pablo, las acciones del apóstol Pedro eran realmente reprensibles y condenables, porque de alguna manera estaba apoyando a los judaizantes frente a las enseñanzas inspiradas de Pablo. En especial, la doctrina de la salvación por la sola gracia de Dios, que obra solo mediante la fe humana, no por obras. Así es que el llamado de atención de Pablo a Pedro por estas acciones no fue nada suave. El término me opuse cara a cara que usa el apóstol alude a impedir o prohibir de manera tajante una acción que se está llevando a cabo. Pedro estaba incurriendo en pecado al apoyar un punto de vista que él sabía muy bien que estaba errado. Su forma de actuar había dejado perplejos y heridos a los creyentes gentiles, porque de un momento para otro los despreció y los excluyó incluso dentro de esa convocatoria a formar parte del reino de Dios por medio de Cristo Jesús. Así es que antes de que esto trascendiera y causara daños serios en la iglesia de Antioquía, Dios usó a Pablo para cortar el error de raíz. Y a modo aplicativo y reflexivo para nosotros, algo que sí nos debe quedar muy claro con este tipo de situaciones es que cuando amamos una causa y amamos a las personas, evidentemente siempre debe de haber la disposición y la valentía para confrontar al otro cuando se está incurriendo en algo inapropiado, sea con palabras o con acciones. Todos hemos lidiado con situaciones realmente delicadas y comprometedoras como para dejarlas pasar por alto sin encararlas. De modo que, independientemente de las causas que hagan necesario un llamado de atención, en esta corta reflexión de hoy aprendamos cómo manejar la confrontación como tal, en amor, en la verdad y con sabiduría. En primer lugar, cuando se va a confrontar a alguien por algo, siempre se debe tener en cuenta todos los argumentos por los cuales se confronta a la persona. En ocasiones la gente hace reclamos por hacerlos, sin tener claras las cosas ni las razones, sin examinar si es justo o no el reclamo o la corrección. Y aún peor, algunas personas confrontan a otros solo por conveniencia, sin importar los trasfondos ni consecuencias. En segundo lugar, la amistad o la autoridad de la persona en cuestión no pueden ser un impedimento para confrontar y corregir el error del otro. Muchas veces sucede que estamos viendo algo que está mal y por miedo o porque es mi gran amigo o porque no me conviene, me hago el de la vista gorda y paso por alto algo que más adelante puede causar un gran daño. En tercer lugar, nunca debo de confrontar a otro con la intención de humillarlo o creerme más que esa otra persona. Seguramente que ustedes conocen personas que porque tienen un grado de autoridad, son felices haciendo sentir mal a otros, llamándole la atención en público y en tonos ásperos, solo por lucirse ante ellos y los demás. Y en cuarto lugar, si yo soy el confrontado por mis errores, mi actitud frente a los que me están corrigiendo debe de ser de humildad,
mansedumbre y profundo respeto, y por qué no, con mucha gratitud. Lo que sucedió entre Pablo y Pedro pudo haber representado una tragedia para la naciente iglesia si alguno de los dos se hubiese dejado llevar por el orgullo. Pero gracias a que Pedro lo asumió con buena actitud, Dios usó este incidente para su gloria y para el fortalecimiento de la iglesia. Pero lamentablemente, en muchos casos esta no es la reacción. Algunas personas más bien se encaprichan y endurecen su corazón y en lugar de asumir las culpas, más fácil intentan justificar sus acciones, aunque sean equivocadas. Y en últimas, lo que sucede es que se le termina haciendo más daño que bien, sea a la congregación o a la familia, a la empresa o cualquiera que sea el escenario donde se está viviendo la situación. Así que, estimados oyentes, estés de un lado o del otro en una situación de confrontación y corrección, sé amoroso, sé sabio, sé humilde, porque la confrontación, cuando se la maneja sabiamente y bajo la dirección del Señor, puede ser de gran bendición. Y por esta enseñanza de hoy, démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Amadísimo Rey, soberano y eterno Padre que estás en la gloria. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por bendecirnos con un nuevo día de vida que nos regalas. Pero también, Señor, te damos gracias por las personas y los momentos que has usado para confrontarnos y ayudarnos a ver y reconocer nuestros errores y pecados. Te rogamos, Padre bueno, que nos des la humildad y la sabiduría para esos momentos de encarar y ser encarados por aquellas personas a quienes amamos y nos aman. Ayúdanos, Señor, para aprender a reconocer y atacar el pecado, pero no menospreciar al hermano o familiar a quien tengamos que confrontar o cuando seamos nosotros confrontados. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, después de escuchar este corto mensaje, es nuestra oración que meditemos en la bendita y poderosa palabra del Señor. Reflexionemos ante ella. ¿Cuál debe de ser entonces nuestra actitud? Que si hoy o en algún momento se presenta una situación de confrontación, seamos lo suficientemente amorosos, humildes y sabios para manejarlo según sea la buena voluntad del Señor. No para maltratar, no para humillar, no para lastimar a los demás, sino para que todos crezcamos en el amor de Cristo Jesús. Y si hemos de ser nosotros los que seamos corregidos por nuestra familia o hermanos en Cristo, asumámoslo con profunda gratitud ante el Señor y mucha humildad. Dios te bendiga, hermano. Te espero mañana.